Hola a todos, a todas. Bueno, un gusto tener a Alejandra Matus hoy día en este conversatorio, que esperamos sea tremendamente importante para quienes nos están escuchando. Bueno, el pequeño video que presentamos creo que contextualiza de manera absolutamente clara la importancia que tiene la libertad de prensa en nuestro país y en todo el mundo. La libertad de prensa es consustancial a la democracia. Sin libertad de prensa no se puede hablar de democracia. Y Alejandra Matus es quizás hoy día una de las periodistas que representa emblemáticamente la defensa por la libertad de prensa. Se ha convertido además en una periodista que ha puesto en el centro del debate temas tremendamente importantes para la transparencia de nuestro país y creo que merece todo nuestro respeto. Bueno, y entiendo yo también, Alejandra, te has ganado este absoluto merecido reconocimiento producto de la rigurosidad de la investigación que ha estado efectuando en el último tiempo. Y ya desde hace mucho tiempo. Bueno, quiero para quienes nos están escuchando, Alejandra Matos hace 4 años publicó este libro Mito y Verdad de las AFP. Un libro importante que lo pueden adquirir, donde relata un poco la historia de las AFP y relata además lo que significó este sistema y lo que ha significado. Pero ahora estamos envueltos en otro tema más y creo que es relevante. Hace pocas horas el gobierno ha anunciado que recurrirá al Tribunal Constitucional para evitar el retiro del tercer retiro del 10%. Esta es una paradoja y tú que estuviste viviendo fuera del país, que llegaste hace poco, Alejandra, piensa tú que el pueblo mayoritariamente demanda este retiro del 10% que le pertenece. La Cámara de Diputados lo aprueba mayoritariamente y el Senado también lo va a aprobar. ¿Cómo es posible entonces que, siendo el soberano, el pueblo, el que exige un determinado derecho para enfrentar las contingencias de la crisis, al mismo tiempo una institución del Estado, el Congreso, aprueba esta iniciativa y en un capricho incomprensible el presidente recurre a un tribunal constitucional que además está absolutamente corrupto por palabras propias de la presidenta y con eso abiertamente desata toda la ira de nuestro pueblo? ¿Se puede decir que estamos en democracia, aparte de los atentados a la prensa, con esta decisión del presidente, Alejandra? ¿Qué opinas? ¿Qué te parece esta decisión de Piñera de recurrir al Tribunal Constitucional? Bueno, analizando solamente ese punto, después vemos, te respondo lo de la democracia, pero me parece que el presidente está enfrascado en una ceguera. No sé qué antecedentes considera, no sé con quién habla, pero es evidente que ni siquiera en su sector esta idea de llevar al Tribunal Constitucional el tercer retiro tiene apoyo. Es un suicidio político de un presidente que ya no tiene margen para tomar este tipo de caminos, dar la espalda a, a todo un pueblo eh, con razonamiento, tal como tú dices, caprichoso, porque si el caso hubiera sido que el presidente decidió establecer un ingreso de emergencia universal para el 90% de los chilenos y chilenas que son trabajadoras y trabajadores y que de algún momento, en alguna manera u otra, están sufriendo la vulnerabilidad, se entiende que se oponga o que se hubiera opuesto al tercer retiro, porque había, digamos, otra medida pública mejor y
y que no significara que los trabajadores y trabajadoras recurran a sus propios recursos. Pero no ha sido así. No hay otra alternativa. Incluso el tercer retiro no le va a llegar a todas las personas, pero a las que les va a llegar es importante que les llegue. Y el gobierno debiera facilitar esa medida, porque tal como lo demostró el primer y segundo retiro, además reactiva la economía y le sirve, como le sirvió el año pasado, para desahogar la frustración que sufre mucha gente que ve que un gobierno como este no ha sido capaz de contener la pandemia, que no ha tomado las medidas adecuadas para proteger la salud y la vida de la gran mayoría de las personas, y encima les niega el acceso a sus propios recursos. Han sido los creadores del sistema de AFP los que han insistido desde un comienzo que estos dineros son de los trabajadores. Y más allá de decir que no es conveniente por una razón o por la otra, en defensa del propio derecho a la propiedad privada que tanto ha defendido este propio sector, no se entiende que se opongan, además acudiendo a una constitución desahuciada de facto en el plebiscito del año pasado, que el gobierno recurra a esa constitución, a la constitución del viejo orden en un momento constituyente, para oponerse a algo que cuenta con tal abrumador apoyo mayoritario, incluso en sus propias filas. He leído análisis políticos de su sector que han llamado al presidente a tener un gesto pragmático en su propio interés, en su propia supervivencia política. Yo creo que es un caso probablemente para análisis psicológico, pero lamentablemente la conducta del presidente en un sistema como el que tenemos le permite tomar esta decisión autoritaria. Y aquí vamos al tema de la democracia. La democracia chilena tiene nombre nomás de democracia, pero no es una democracia en plenitud, por cuanto la definición esencial de la democracia es que las decisiones las tomen las grandes mayorías. Y como vemos en este caso específico, una persona puede imponer su voluntad sobre las grandes mayorías. Y eso no es democrático. En el debate democrático es atendible que las personas argumenten y traten de convencer a la mayoría de una medida o de otra, en base a la sensatez, a la responsabilidad, lo que sea que se quiera argumentar. Pero una vez que se perdió el debate, una vez que el debate se estancó y las grandes mayorías tomaron una decisión en particular, el sistema democrático no le cabe más que rendirse a esa decisión. Esa es la regla fundamental de la democracia. Y no hay ninguna manera de que un sistema democrático pueda entenderse como la voluntad de una persona, por mucho que haya sido electo presidente en algún momento determinado de la historia. No puede ser esa elección en un momento, además del pasado, la excusa para oponerse a la voluntad de la gran mayoría de chilenos y chilenas. Toda la razón, efectivamente. No. ¿Me escuchas? Ahora sí. Tú tienes toda la razón. Estamos frente a un gobierno, frente a un presidente que no escucha la voz ciudadana, que pasa por encima de las instituciones, porque ¿quién no, si es el Congreso el que puede tener esa facultad privativa de modificar la Constitución, de aprobar las leyes con los quórum que la propia norma actual ha establecido, que son los 2/3 para los efectos de modificar la Constitución? Y a pesar de eso se recurre a una institución que además está absolutamente decadente, que la propia presidenta la ha señalado como una institución corrupta. Entonces, cada vez se van agotando los caminos para ejercer realmente la democracia y ejercer los derechos. Ese es el problema más grave. Piñera pone en peligro la paz social,
pone en peligro la democracia, lo poco de democracia que queda en nuestro país. Y tú desde el exterior, que estuviste mucho tiempo afuera en el último periodo, mirabas desde allá cómo se aprecia nuestro país. Un país que curiosa y contradictoriamente nos tiene además sumido en una de las tasas más altas de contagio. Aumenta el contagio y atenta contra el proceso constituyente. Entonces, las salidas, ¿cuáles ves tú desde afuera con tu análisis las posibles salidas para el país? Se está planteando la acusación constitucional. Yo creo que lamentablemente estoy en la misma incertidumbre que yo creo que la mayoría de las personas. Como chilena y como habitante de este país, no quisiera ver una salida violenta. Una salida de enfrentamiento va a causar muertes, va a causar dolor, y yo creo que el pueblo chileno no quiere eso. Y por eso participó masivamente y confiadamente en el plebiscito de octubre y manifestó su voz de una manera contundente. O sea, no ha habido en los años desde la recuperación a la democracia un acto electoral tan claro y nítido como el plebiscito, donde no es que 50 y 50 optaran, fue un 80% de gente que dice que quiere una nueva constitución y un 80% que declaró quiénes quieren que redacte esa constitución a través de la Convención Constitucional. Es una manera de decir que quiere, digamos, representantes directos desde la ciudadanía. Entonces, si tú estás viviendo ese momento constituyente, es de la sensatez democrática que un presidente, sea cual sea su ideario político, que se tenga que atener a dónde está la fuerza política. Eso es lo que pasa en todos los países. En los países, por ejemplo, en Italia, cuando se constituye un gobierno, se constituye sobre las mayorías políticas electas. Y si esa mayoría pierde el apoyo, el gobierno se disuelve y se forma otro gobierno, hasta que se forme una mayoría. Porque se entiende que no se puede gobernar una democracia por la fuerza de estar en un sillón apernado, digamos, y agarrado de una constitución desahuciada por el pueblo de Chile. Eso es un gesto sumamente autoritario. Y por mucho que haya sido presidente electo, por mucho que la ley y todo te den facultades, si no te das cuenta que estás en un momento constituyente, este no es un gobierno cualquiera, es un gobierno que atraviesa un proceso constituyente, tienes que rendirte a esa evidencia. De lo contrario, está forzando la violencia, está, como tú dices, atentando contra la paz social. Y a mí eso me preocupa como ciudadana chilena, porque la gente un itinerario que se oponía a otras posibles salidas. Por ejemplo, a una destitución anticipada del presidente. La gente aceptó el itinerario, votó en el plebiscito, se resolvió ese tema a través de vías democráticas, y ahora venía el otro momento, que es elegir la Convención Constitucional. Y el gobierno no hizo nada para impedir que los contagios estuvieran desbocados, y no se hace responsable de lo que le cabe de culpa en que se hayan tenido que postergar las elecciones. Y ahora más encima irrita a la población con estas medidas. Si la gente lo está pasando mal, esto no es retórico. ¿Cuántos de nosotros, tú, yo, me imagino, todo el mundo con el que uno conversa conoce a las personas que se les ha negado el bono de clase media, que se les niega los beneficios, que les piden 1000 requisitos, a la que ni siquiera se le ha pagado el primer y segundo retiro, porque la AFP, particularmente Provida, pero todas acumulan miles de primer y segundo retiro, y ahora así es. retiro, o sea, la gente, yo no sé qué es lo que están esperando, o sea, usar de la voluntad pasiva. Sí, mira, Alejandra, mira, los movimientos sociales en Chile están comenzando a debatir. Yo formo parte de una lista de los movimientos sociales independientes de los partidos. Y justamente en estos días hemos empezado a tomar
contacto, a comunicarnos todos los movimientos sociales que vamos en distintas listas al proceso constituyente, de forma tal definir qué vamos a hacer. Mira, pero te voy a dar un dato que es relevante y también para quienes nos están escuchando. Gabriel Boric, Daniel Jaue, Paula Narváez, Heraldo Muñoz, Jiménez Rincón, Maldonado, Pablo Vidal, Pamela Giles, Lavín, Desbordes, Sichel, Matei, todos candidatos a la presidencia. 13 candidatos a la presidencia. Chile está entrando en una crisis brutal y tenemos en nuestro país 13 candidatos a la presidencia en circunstancias que estamos enfrentando un proceso constituyente. ¿Qué no entiende esta gente? Si no es solamente Piñera el problema de los chilenos y las chilenas, no es solo Piñera, el problema de los chilenos y las chilenas son estos partidos políticos, y seguramente muchos de los que nos están escuchando hoy día tienen que saberlo. Los militantes son estos, son sus direcciones de los partidos políticos los que no han tenido el valor, la suficiente convicción de que no pueden seguir exponiendo a nuestro pueblo a estos desvanes, a estos caprichos del señor Piñera, que no está en sus cabales. Un sujeto que expone a nuestro país a tanta violencia no puede estar en sus cabales. Yo te quería preguntar lo siguiente a propósito de eso, Alejandra. Si los políticos, los partidos políticos, y especialmente los congresistas que tienen una facultad en la propia constitución política del Estado, esta constitución política les permite a ellos, por el bien del país, pedirle la renuncia o sencillamente destituirlo en uso que no ha cumplido con su mandato. Sí, ¿cuál es la perspectiva? O sea, porque mira, nos dice Piñera que no podemos endeudarnos más. Chile, nuestro país, recién tiene margen perfectamente posible para seguir endeudarse. Tenemos un 32%, 32,5% del PIB de deuda. Podríamos aumentarlo mucho más. De hecho, el año 90 los chilenos tuvimos una deuda respecto al Producto Interno cercana al 43%. O sea, tenemos todavía margen. Y sin embargo, además tenemos dos bonos soberanos que todavía son recursos importantes para echar mano. Pero este gobierno prefiere mantener el dogma de fe, el dogma monetarista, que implica que Piñera sigue privilegiando a sus amigos, a quienes son parte de los beneficiados de este modelo de 40 años. Tú hace poco hiciste una denuncia pública que me pareció tremendamente relevante, el problema de los casinos Enjoy. En un país común y corriente, en Estados Unidos, vamos al país que a ellos tanto les gusta emular, en Estados Unidos, una denuncia como la que tú formulaste, que constituye una denuncia de acción pública, es un delito de acción pública que requeriría de un funcionario público recurrir a los tribunales y proceder a la investigación. Bueno, en Chile no pasa nada. Entonces, para quienes están escuchando ni van a ser constituyentes, varios hemos estado planteando que en la Constitución habría que plantear otro tipo de penalidades, por ejemplo, la confiscación de todos sus patrimonios, aparte de la cárcel, por supuesto. ¿Cómo ves tú el panorama si a pesar del esfuerzo que hacen ustedes, yo estuve hace poco con Mauricio Weibel, que ha hecho investigaciones tremendamente importantes, y sin embargo todo queda en la nada? ¿Qué, mirando la legislación internacional, porque ya mirar acá en Chile no se puede, qué crees tú que es lo fundamental a tomar en consideración en un proceso constituyente, Alejandra? Bueno, yo creo que tal como tú dices, lamentablemente los partidos entraron en esta onda presidencialista, que como sale un candidato, el otro no quiere quedar atrás y digamos, se metieron en esa camisa de once varas. Incluso era triste ver el poco espacio que tienen los constituyentes en la franja electoral encabezado por Claro. los candidatos presidenciales, robándose ahí el espacio que no era campaña presidencial, era campaña constituyente. Pero bueno, y si uno mira las encuestas, el 60% de la gente no tiene candidato, digamos, si lo presionan a mencionar candidato, pero todos los candidatos reúnen porcentajes de apoyo ridículos.
no está el ánimo de la población para estar pensando en candidatos presidenciales con la urgencia que hay y con la relevancia que se le debió haber dado al proceso constituyente. Pero eso ya fue, digamos, ya está. Yo creo que asumirán esos partidos las consecuencias de haberse enfrascado en eso, o intentarán ahora retomar el rumbo y ponerse en conexión con la ciudadanía. Porque yo creo que es importante que todos los demócratas, porque al final lo que está en juego es la democracia. Exactamente. Debiera en este momento constituirse un movimiento por la democracia, que es la que está en riesgo, no solamente con la actitud del presidente, sino que también con la conducta de las Fuerzas Armadas, que están deliberando, digamos, a vista y paciencia y con el apoyo del gobierno. Como te digo, los pronósticos, los escenarios son malos porque, tal como tú señalas, los partidos políticos que podrían jugar un rol aquí perdieron demasiado tiempo preocupados de levantar candidaturas presidenciales que no tienen ningún sentido, mientras que no se constituye la convención constitucional, que en mi opinión es el momento que se debiera sentar el espíritu de lo que debiera ser un futuro gobierno que además debiera ser un gobierno de transición, desde una antigua constitución a una constitución nueva, y que debiera ser un gobierno facilitador de ese proceso, y por lo tanto no necesariamente un gobierno con un proyecto X, porque ¿cómo vas a levantar un proyecto político sin haber escuchado la convención constitucional? Exactamente. Eso a mí me parece, es como poner la carreta delante de los bueyes, y es una falta de respeto con el pueblo chileno, que, digamos, vuelvo a decir, se ha manifestado claramente cuáles son sus opciones, cuáles son sus preferencias políticas en el momento presente. Pero una y otra vez deciden ignorarlo, y se produce esta como vida paralela en que los candidatos van de medio en medio tratando de levantar su propuesta en un país que está en otra, que está agobiado y que está atemorizado por una pandemia que está fuera de control, que no tiene recursos suficientes para vivir, y esto afecta a los trabajadores de todo tipo. Sí, hay trabajadores que tienen ingresos más altos, pero si pierden su trabajo, es igual en la que una persona pobre. sí. No, al día siguiente no tienen los trabajadores, casi ningún trabajador tiene bienes ni ahorros a los que recurrir. Pierde el trabajo, lo pierde todo. No puede pagar el seguro de salud de su hijo, no puede pagar los colegios, no puede alimentarse, y para el gobierno son tratados como que si pertenecieran al 1% de las fortunas más ricas de este país, como si quisieran aprovechar de algo que además es algo que les pertenece. Entonces, yo creo que sería una buena solución encontrar alguna fórmula de forzar al gobierno con Piñera a lo mismo, una forma de, por ejemplo, pandemia, las organizaciones sociales, con las organizaciones. Oye, Alejandra. Gobernanza, de establecer algún gobierno de transición hasta que se hagan las elecciones. Pero no, cada vez que pone el tema sobre la mesa, mucha gente recurre al miedo de la inestabilidad que eso podría provocar. En mi opinión, nada más inestable que tener un gobierno como este, desfondado de apoyo, errático, caprichoso, y un gobierno en contra de su pueblo. Así es. Alejandra, me estaba acordando, porque para quienes nos están escuchando y para los más jóvenes, aunque tú eres bastante joven, hace 22 años publicaste un libro, El Libro Negro de la Justicia Chilena.
Yo me recuerdo muy bien porque en ese tiempo hacíamos protestas ahí en las puertas de los tribunales cuando los tribunales denegaban justicia, especialmente a los familiares de los detenidos desaparecidos, a los familiares por la causa de los derechos humanos. Estoy hablando del 99, ojo, un año antes que asumiera Ricardo Lago. Era Y con presidente, Pinochet ya preso. claro, el señor Eduardo Frei Ruiz Tagle. Y el año 99, bueno, tú fuiste objeto de una persecución muy grande, me recuerdo muy bien, por haber publicado este libro tremendamente importante, que otro libro creo que la gente que quiera informarse lo puede leer, el libro negro de la justicia chilena, donde ya se mostraban los niveles de connivencia, los niveles de corrupción de esta institución. ¿Qué duda cabe para la gran mayoría de los chilenos que el Poder Judicial es un órgano absolutamente corrupto? Pero en general todo está corrupto en nuestro país. Y por eso fue la revuelta y el estallido del 18 de octubre, porque las instituciones están corruptas. Cuando nos dicen a nosotros que el Banco Central es autónomo, debiera sonar una carcajada si está cuoteado políticamente, si el presidente pertenece al PS, el día te toca a ti, mañana a mí. Es una sillita musical. Pues bien, quería preguntarte lo siguiente, que es una cosa que me parece más grave. A propósito de lo que vivimos a principios de los 90, cuando Pinochet, cuando se produjo el problema de los Pinocheques, amenazó a Eduardo Frei y por razones de Estado Eduardo Frei Ruiz Tagle le pidió al Consejo de Defensa del Estado que no siguieran investigando. Bueno, ahora, en estos momentos, las Fuerzas Armadas nuevamente han salido al unísono, las tres ramas coherentes, ninguna duda que salieron coordinadamente, a intimidar, ya involucrarse en una materia que no le compete, pero además deliberante, que la propia Constitución les niega, les prohíbe. Pero además lo hacen con el aval de este gobierno, es decir, un gobierno que avala la posibilidad de generar pánico, generar terror, generar las condiciones para una suerte de autogolpe, bueno, como queramos llamarlo. La gente no tiene miedo, eso sí, porque si fuera el miedo el que nos cruzara, no estaríamos hablando de estos temas. ¿Qué te parece esta reacción? Y yo particularmente soy de los que creo que es muy difícil que las Fuerzas Armadas se atrevan a intentar entrar en el escenario político, porque quienes más van a perder si las Fuerzas Armadas llegan a ocurrírsele invadir o cometer un despropósito como este, son los multimillonarios chilenos que han vendido para afuera la paz social, esta tranquilidad, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves tú ese escenario tan, y además que tú has sido una de las personas que están involucradas indirectamente por ser parte de la red que fue el canal al cual se le permitió, las Fuerzas Armadas se permitieron objetar? Parece que no estás con Justo vamos señal. pasando por cerca de Sí, un cerro que corta la señal, la por ahí señal. pasamos. Ya. Sí, ya. ¿Me puedes repetir la pregunta que justo no la escuché? No, te decía yo qué sensación, cómo la ves la perspectiva de que las Fuerzas Armadas, y ayer lo decías tú, yo escuché con mucha atención a ti, a la Mónica González, que lo que menos tenemos es temor, claro, Mónica, porque lo que menos tenemos es temor, porque el temor en realidad se funda cuando uno está en la individualidad del ser representando algo, pero hoy día lo que ustedes representan y lo que representamos nosotros del movimiento social es a la gran mayoría y eso te da valor, te da fuerza para decir las cosas. ¿Cómo ves ese escenario hoy día tú? Bueno, yo creo que la Fuerza Armada, obviamente que en esa, y lo dijo Heraldo Muñoz, que fue, digamos, que no, no es un extremista de izquierda, digamos, que dijo que este era un boinazo digital. Y yo creo que Así eso es. fue, digamos, en condiciones de pandemia, pero si no hubiéramos estado en condiciones de pandemia, que hubieran salido con las boinas y, digamos, a hacer los shows que hacían en los 90. Los 90, sí. Yo creo que efectivamente los institutos armados no pueden opinar, tal como lo decíamos anoche, porque opinan con el arma en la mano y esa es una intimidación, no es una opinión. Ahora, ¿hasta dónde están dispuestos a llegar? Yo quisiera compartir contigo que no están disponibles en este minuto para
imponerse por la fuerza o imponer por la fuerza algún tipo de orden que quiera la autoridad política. Yo creo que particularmente el ejército, más allá, digamos, de estos temas, de estos exabruptos y del espionaje a periodistas, que es grave, pero tal como lo decía un intendente, el ejército no se ha negado a llegar con abogados a decir que claro, se niega a usar la fuerza cuando se la pidió. Pero no tengo la misma claridad respecto de la Armada. Yo creo que el espíritu de la Armada es al revés. Creo que la Armada la han tenido que atajar para que no se meta. Yo creo que la Armada sí se quiere meter. Y no sé en qué para estar la Fuerza Aérea, pero me da la impresión que la Armada y la Fuerza Aérea están en una disposición más beligerante. Y entonces se crea un escenario similar al previo al golpe. Recordamos que el golpe de Estado lo inició la Armada en connivencia con la Fuerza Aérea y después obligaron al ejército sí, a meterse, y Pinochet, digamos, cedió, pero a última hora, digamos, probablemente para salvar el propio pellejo. Pero el golpe iba a ir igual. Entonces, me preocupa la beligerancia de la Armada, me preocupa las cartitas de este señor de inteligencia de la Armada justificando el espionaje a periodistas. Me preocupa que la Armada esté conduciendo el aparato de inteligencia del gobierno, de la ANI. Entonces, claro, creo que hay un hecho al cual, digamos, se le debiera poner freno de manera drástica y definitiva. El problema es que en Chile, si no lo hace el presidente, aparentemente no lo hace nadie más, o nadie más está dispuesto a hacerlo, porque yo no creo que la Constitución esté escrita en piedra. O sea, yo no creo que el Congreso no pueda hacer nada si el presidente no se mueve. Digamos, el Congreso aprobó el retiro del 10% contra esta Constitución y lo hizo empujado por las grandes mayorías, por la voluntad política de las grandes mayorías. ¿Cómo no va a poder hacer otra cosa? Digamos que esperar que el presidente actúe sensatamente. Y si el presidente no actúa sensatamente, que estamos presos 20 millones de personas por causa de su voluntad o su ceguera o lo que sea. Sí, yo me he preguntado, sí. Mi impotencia es que si el Congreso no hace nada, o los que están en posición, digamos, facultados, entonces nos vamos a enfrentar a escenarios de desborde, que cualquiera sea el resultado final, va a ocasionar sufrimiento, violencia, que yo creo que los chilenos y chilenas ya no aguantan más violencia. Así es. Bueno, yo creo que en ese mismo sentido el razonamiento que haces tú, Alejandra, es el mismo razonamiento que hacemos varios que formamos parte del movimiento social. Aquí la responsabilidad evidentemente es del gobierno, de Piñera en primer lugar, pero también es responsabilidad de los partidos políticos, de los congresistas, porque cualquier escenario bélico que se llegase a concretar por la desfachatez de una institución como la Armada o la Fuerza Aérea no va a ser más que responsabilidad de los políticos actuales, que hoy día desgraciadamente no cumplen el mandato para el cual fueron electos. Y es preocupante porque efectivamente hoy día salvar la democracia implica tomar decisiones concretas. Yo tengo he hecho varias reflexiones respecto de la posibilidad de un golpe de la intervención de las Fuerzas Armadas. Yo vivo en un sector que es bien peculiar acá en Santiago, vivo en la Villa Frey. Vivo hace muchos años, pero me fui después del golpe, tuve un tiempo y me tuve que ir y volví. Y sabes tú que un golpe militar o cualquier asonada militar hoy día está en condiciones de profunda desventaja, porque hoy día están las redes sociales, hoy día la gente le perdió el miedo y tú ves que hoy día están los militares en las calles y la gente sale de igual manera. Entonces creo que sería una tremenda irresponsabilidad
cualquier intento de querer transgredir la democracia, ahogar la democracia, aplastar la democracia por la vía de las armas. Creo que sería lo más trágico. Sin embargo, uno ve reacciones que van en esa dirección con el objetivo de intimidarnos. ¿Eso qué exige? Mayor unidad, mayor responsabilidad de la ciudadanía. Los movimientos sociales tienen que asumir su rol. Tenemos que asumir la responsabilidad que nos cae en este momento histórico. Tenemos que cuidarnos más, pero no por eso permanecer eternamente confinados con el objeto que Piñera siga avanzando. Te quiero llevar a las últimas preguntas porque sé que vas viajando y la pega para ti ha sido bastante compleja, dura. Tú, en el tema de la investigación de las AFP, las triangulaciones, también estuviste jugando un rol relevante. Por eso al principio mostraba este libro, Mitos y Verdades de las AFP. Mauricio Weibel también escribió otro libro y estamos enfrentados al tema de una reforma previsional. Y sabes tú que mientras se está discutiendo todo este tema en el Congreso, Piñera su reforma la lleva adelante y encuentra audiencia para el debate. ¿Con quién? Con Juan Pablo Letelier, socialista, Carolina Goich, demócrata cristiana. ¿Y cuál es su controversia? ¿Por qué no llegan a acuerdo? Porque Piñera quiere el 3% a cuenta individual y el 3% a reparto, solidaridad. Y Piñera y Letelier con Carolina Goich quieren el 6%, pero el 10% no se toca. Es decir, todo lo que hemos discutido durante estos últimos 5 o 6 años se deja intacto el beneficio del mercado de capitales para que sigamos inyectando capital a los grandes grupos económicos, que entre otras cosas son los que se oponen al impuesto a los súper ricos, son los que se oponen a mejorar la negociación colectiva ramal, pretendiendo mejorar la redistribución del ingreso. Entonces, te quería preguntar, ¿cómo ves esta perspectiva y qué te imaginas tú? ¿Ves condiciones reales para que se logre llegar a este acuerdo entre estos sectores por la información que tú manejas? Yo creo que no, la reforma previsional de Piñera no tiene ninguna posibilidad de aprobarse en las actuales circunstancias. Ya no tiene piso político para impulsar reformas políticas de ningún tipo, digamos. Ese también es una tosudez de parte suya y por mucho que tenga, digamos, estos interlocutores, no veo a los demás dirigentes políticos que también, digamos, afortunadamente la democracia da esa fuerza, ¿no? De que saben que van a tener que dar cuenta a todos los electores y los electores hoy día están mucho más activos, ven por redes sociales, siguen los debates políticos en el Congreso. No creo que estén disponibles a perder el poco capital político que tienen apoyando una propuesta de un presidente, digamos, en extinción política. Sí. Y yo espero que no se produzca tampoco, porque va a carecer de legitimidad. Así es. Así es. Bueno, oye, mira, quiero agradecerte porque se está sintiendo acá ya el cacerolazo, acá en Ñuñoa, así que yo creo que hay que ir a cacerolar, hay que llamar a la gente a cuidarse mucho, a no exponerse, porque creo que el gobierno quiere eso, el gobierno quiere aumentar, parece ser tal impresión que quisiera aumentar el contagio para evitar el proceso constituyente. Y creo que eso tenemos que preocuparnos. Así que yo te quiero agradecer tu disposición, Alejandra. Bueno, eres una de las periodistas, yo creo, ícono en Chile hoy día, una mujer joven que ha jugado un rol activo, valiente, y yo creo que representa a la gran mayoría. Eso ya tú tienes que estar consciente que te has convertido en un símbolo. Así que yo te agradezco sinceramente que te hayas hecho el tiempo para conversar con nosotros, con la coordinadora, y bueno, yo somos parte de un movimiento social, así que darte un abrazo a la distancia y cuídate, pero cuídate mucho, porque las cosas no están Muchas fáciles. Gracias. No sé tú si también, quieres decir tú algo. También cuídate mucho. No, Ok, cuídate listo. mucho y muchas gracias a quienes nos estuvieron escuchando y bueno, esperemos que se encuentre un camino lo menos violento posible, porque siempre la violencia la pagan los de siempre. Sí, muchas gracias. Cuídate, chao. Chao, Alejandro. Chao, que estén bien, chao.
votado, compañeros. Le vamos a sentar. Bienvenidos, compañeros del grupo Inti Illimani. La dictadura no ha podido contra el pueblo, compañeros. Con nuestra con nuestra altiva impaciencia, con una honesta conciencia, con el pago, con sospecha, con activa certidumbre, pongo el pie en mi país. Pongo el pie en mi país y en lugar de sollozar, de poner mi pena al viento, abro el ojo y su mira y contengo